Mis hermanos, muy buenas tardes. Les saludo a todos en el amor del Señor por este video que estamos subiendo nuevamente, ya finalizando el penúltimo capítulo del libro de Efesios que hemos estado estudiando en esta última semana en nuestros grupos de crecimiento. Quiero invitarles entonces a que podamos orar para dar gracias al Señor y también para que podamos profundizar en el capítulo de hoy. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has permitido por este medio que hoy cada uno de tus hijos, Señor, quizás alguien que estés tú revelándose en tu vida, pueda ver, Señor, esta palabra, este estudio, Señor, esta reflexión, Señor, que te pedimos y te rogamos de igual modo que sea de mucha bendición para nuestra vida, que tú perdones de antemano, Señor, mis errores, mis equivocaciones, Señor, pero que por sobre todo seas tú glorificado, sea tu Espíritu Santo obrando en corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar, continuamos con el capítulo 6 que había dejado nuestro hermano Jorge hasta el versículo 4. Hoy continuamos del versículo 5 hasta el versículo 9. Voy a dar lectura a la palabra. Dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviéndolo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced pues con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Bueno, la verdad es que como ustedes ya pudieron leer o pudieron escuchar, el texto en el que hoy día vamos a reflexionar y estudiar tiene relación con nuestra vida laboral. Pablo habla acerca de siervos o de esclavos y de amos. Quizás son conceptos un tanto obsoletos para nosotros el día de hoy. Pero más profundo que eso, tiene que ver con una posición, este texto tiene que ver con una posición de autoridad y una posición también de obediencia o de sometimiento. Tal como lo pudimos ver en el capítulo pasado, quizás podíamos ver que el padre de la familia, el esposo, es aquel autoridad que el Señor deja, la cabeza en la familia, ¿cierto? Los hijos, las esposas, son siervos, obedecen, se someten a esta autoridad, pero siempre en la línea de la obediencia y de la voluntad del Señor. Así también Pablo en estos pasajes está hablando acerca de esta relación que hay entre siervo y amo. Lo repito, quizás sea obsoleto. Sería mejor quizás hablar hoy día entre obrero, entre subordinado y encargado, o dueño, gerente, ¿cierto? Dueño de una empresa, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué es lo que más profundamente vamos a hablar hoy día? Queremos conversar y queremos estudiar en cómo es que nosotros, los cristianos, vemos el trabajo en nuestra vida. ¿Qué rol, qué posición, qué lugar ocupa tu trabajo? ¿Qué lugar ocupa mi trabajo en mi vida? ¿Qué énfasis tiene? ¿Qué relación tiene mi trabajo
con mi vida espiritual? ¿Es acaso mi trabajo y mi vida espiritual dos cosas que separo por completo? ¿O son dos cosas con las que convivo día a día? Lo primero que tenemos que entender y ver como alternativas en nuestra vida para examinarnos, primero es preguntarnos, ¿es el trabajo un medio para un fin en mi vida? Significa, ¿es el trabajo, y lo veo de esta manera, como aquella fuente que genera recursos, dinero, y que me permite vivir? ¿Es el trabajo algo que me apasiona en el corazón, algo que me llena el corazón y algo que yo voy y lo hago con entusiasmo cada día por el hecho que puedo suplir esta necesidad, esta satisfacción de poder desarrollarme? ¿O es el trabajo una carga, un peso para mi vida, el cual tengo que llevar día a día, lamentadamente, tristemente, esclavizadamente en mi vida? Y por último, ¿es el trabajo un aspecto de mi vida en el cual yo glorifico al Señor en las cosas en las que yo me desarrollo, sea un subordinado, o sea un encargado, o sea el dueño de una empresa? Bueno, a partir de todas estas preguntas, obviamente tenemos que sacar dos conclusiones. Las primeras tres alternativas son las que tenemos que darnos cuenta que están mal en nuestra vida. Si mi trabajo es simplemente un medio para un otro fin, si mi trabajo es simplemente una pasión que yo busco desarrollar y satisfacer una necesidad de crecimiento profesional, o si es una carga simplemente, en realidad estamos mal. Es lo cuarto, mis hermanos. El trabajo es una otra forma tan importante como ir a la iglesia, como congregarme, como hacer comunión con mis hermanos, es otra forma de glorificar al Señor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de también el contexto. Quizás esto fue más introductorio, pero en el contexto, ya dijimos, Pablo nos habla de amos y esclavos. El objeto de este estudio no tiene que ver en realidad con que nos pongamos a cuestionar si es que Pablo está justificando o no justificando la esclavitud. Porque a los ojos de hoy, a los ojos de la vida contemporánea, cuando hablamos de la palabra siervo, de la palabra esclavo, es peyorativo. Hoy tenemos relaciones distintas. Socialmente las cosas han cambiado. Entonces, en ese contexto, tenemos que entender que Pablo le está hablando a un pueblo, a una ciudad, en Éfeso, en donde existía la figura social del esclavo y la figura social del amo o del que manda, ¿cierto? No es muy distinto, la verdad. La verdad que tampoco es algo que nosotros podamos establecer hoy día, digamos, ha cambiado mucho las cosas. En ese entonces se llamaba de esa manera. Hoy día tiene otro nombre. Hoy día hay otros derechos. Hoy día una persona no es tratada como esclavo y está esa palabra abolida. A mí no me contratan, ¿cierto?, como un esclavo. A usted no lo contratan como un amo, ¿cierto? O como un capataz que tiene que estar ahí maltratando a un siervo si no hace bien su trabajo. Ni un amo, ni un siervo está contratado como siervo que tiene que dar devoción y prestar un servicio 24/7 a tal persona en lo que él requiera, en lo que él necesite, ¿cierto? Sino que hoy día hay un cambio en estos conceptos. Desde la época de la Ilustración, desde la época de las reformas industriales, empezó a abolir esta idea de esclavitud, de servicio, y hoy podemos decir que hay empresas y hay trabajadores. Los trabajadores prestan servicios a las empresas y ambos se hacen un buen favor, digámoslo, porque, como sabemos, la empresa necesita producir y
el trabajador necesita generar recursos para poder subsistir con ciertos parámetros, con ciertas reglas y normativas que debe cumplir tanto el trabajador como debe cumplirla el empleador. Bueno, quizás me puse muy recurso humano, les pido disculpas, pero es para que podamos entender también que esto tiene una progresión y que Pablo eh, está hablando en este contexto, en el contexto social de ese entonces, donde existía el amo y donde existía el siervo. Y dentro de esta misma ciudad, entre el mismo pueblo y muchos otros lugares del Imperio Romano, existía esta figura y era desarrollada y era normal. No había muchas personas ni había muchos pensadores que se pusieran a criticar esta condición de amo y siervo. Simplemente estaba y era normal. Y amos y siervos habían conocido la palabra y el evangelio del Señor. Por ende, Pablo tiene que hacer referencia a ellos. Pablo tiene que hablarles a ellos en su condición de siervo y en su condición de amo. Tiene que decirles, estas cosas son las que el Señor, estas son las cosas que el Señor determina para ti, siervo, para ti, amo. Bueno, eso referente a ese contexto. Ahora, vamos más profundamente al mensaje. La palabra nos dice, le pide al siervo, ¿cierto? Que sea obediente, que sea sumiso, ¿cierto? Usa conceptos como eh, tratarlo, bueno, obedecer, de tratarlo y tener una actitud con temor y temblor, con sencillez de corazón. Y vamos a especificar estas cosas ahora en este momento. Quizá lo que nos puede hacer un poco más de ruido es esta actitud de temor y temblor. Mis hermanos, esta expresión de tratar con temor y temblor es una metáfora que tiene relación, que hace relación al respeto. Así también la sencillez de corazón es una metáfora que hace una expresión a ser sincero, a ser sencillo, a actuar con la verdad, mis hermanos. Entonces tenemos tres conceptos: obediencia, respeto que está expresado en esta metáfora, sinceridad. Son tres atributos que un hombre cristiano, un hijo de Dios, en su trabajo, como obrero, como jornal, como administrativo, como capataz, como subrogante, debe siempre expresar ante su autoridad, ante quien está por sobre en este organigrama. Son atributos, son frutos del Señor que nosotros debemos de reflejar en nuestra vida, la obediencia. Y por eso Pablo también es muy enfático y dice, como al Señor, como a Cristo. Es que nuestra vida está vinculada y debe estar vinculada por completo al Señor. No solo el día domingo, no solo el departamento de hombres, de jóvenes, de mujeres, ¿cierto? No solo en las reuniones de oración, no solo ahora que tenemos grupos de crecimiento o que apartamos un espacio para poder aprender de la palabra del Señor, sino que en cada instante de nuestra vida, Cristo debe estar presente. Por ende, como dijimos, obedecer, respetar, ser sinceros, son cosas que debemos demostrar. Es una ofrenda al Señor. Es algo que nosotros le estamos entregando al Señor. Le estamos diciendo a través de estas cosas, Señor, yo respeto a quien está por sobre mí en mi organigrama. Hago mi trabajo, cumplo con mi trabajo obedientemente como se me solicita, responsablemente, con la sinceridad que significa ser responsable, con el respeto que significa hacer bien algo dentro de mi trabajo. Así también con el respeto a quien me lo está solicitando y me lo está pidiendo dentro de mi trabajo. Pero luego el Señor, o sea, Pablo también hace una advertencia.
Y nos dice que hay cosas en las que tenemos que tener cuidado al realizar estas labores, al ser obedientes, al ser respetuosos, al ser sinceros. Primero, nos dice que tenemos que tener cuidado con que estas cosas que nosotros estemos realizando, olvidemos el fin principal, que es glorificar al Señor, sino que busquemos agradar al hombre. Aduladores, ¿cierto? El lisonjear a la jefatura muchas veces, el querer ser extremadamente amable, querer buscar quizás de repente mantener ciertas relaciones, eso tiene un objetivo. En el mundo, lamentablemente, podemos ver que eso busca que me vean, ¿cierto? Que al yo ser respetuoso, al yo ser obediente, al yo ser muchas veces incluso honesto o entre comillas honesto, estoy buscando que una autoridad, alguien superior me diga, no, él es bueno, ¿cierto? Este muchacho tiene condiciones, eh, te vamos a considerar. Entonces, en realidad, ni siquiera estamos adulando a nuestro superior, sino que estamos buscando un brote y un crecimiento personal, quizá incluso de la peor manera posible, porque en sí el poder crecer profesionalmente, el querer surgir y mejorar profesionalmente, en sí mismo no es malo. Todo lo contrario, si el Señor nos da habilidades y dones para ponerlos para su gloria, amén, gloria al Señor por eso, porque podemos crecer profesionalmente, pero siempre eso, con la vista puesta en glorificar al Señor, en decir, Señor, mi trabajo es parte de mi vida, es parte de mi fe. La actividad que yo hago de 8 a 5, de 9 a 6, del horario que sea, en la que se me remunera, lo hago para bendecirte. Pero no para mi propio crecimiento, no para engordarme, para el segundo punto que hablábamos, ¿cierto? O para el primero. Bueno, y en segundo lugar, el Señor está poniendo esta advertencia que es la más importante de todas. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu trabajo? ¿Qué lugar ocupa Jesús, la obra, sacrificio de Jesús en tu trabajo? ¿Es acaso esto el reflejo de lo que tú eres como cristiano? ¿O lo estás haciendo simplemente para ti? ¿Es acaso que tus compañeros de trabajo, que quienes son tus superiores en el organigrama de tu empresa, están viendo a Cristo? Están diciendo, no, sí, este hombre es bueno, pero él tiene algo diferente. Y tú estás mostrando que eso diferente es Cristo Jesús. Eso es sumamente importante, mis hermanos. Que podamos reflejar en nuestra vida quién es Cristo Jesús en nuestro trabajo. ¿Quién es Cristo Jesús? Como decíamos la semana pasada, nuestro hermano Jorge, en nuestra familia, con nuestros hijos, con la crianza de los hijos, con el trato hacia nuestra esposa. ¿Qué es Cristo en mi vida? ¿Cuánto pesa Cristo en mi vida? Bueno, vamos entonces al último punto que tiene que ver con este rango alto. Quizá ahora estuvimos hablando acerca del jornal, ¿cierto? Del administrativo, del que tiene que acatar órdenes. Ahora vamos a hablar sobre el mandamás, sobre el encargado, sobre el que está en el máximo nivel en el organigrama de la empresa, incluso el dueño de la empresa, el que tiene hombres a su disposición. Le dice el Señor a este hombre que también tiene que tratarlo de la misma manera, que tiene que ser cuidadoso, que tiene que estar atento a no abusar de su poder, a no abusar de su autoridad. Cuando una persona tiene grandes responsabilidades, me acuerdo de una película, un gran don conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? En el trabajo es similar.
Cuando una persona tiene mayores habilidades, mayores capacitaciones, normalmente tiene mayores responsabilidades y eso también conlleva muchas veces mayor autoridad o mayor potestad dentro de una organización. Pero cuidado, el Señor te está diciendo, hermano, que tú que puedes ser encargado, tú que puedes ser jefe, cuidado con abusar de eso. Cuidado con abusar de eso y que ocupar esa autoridad para perjudicar al siervo. Cuidado, le está diciendo Pablo, al cristiano amo, al cristiano que es dueño de tierras, que tiene al servicio de otros hombres. Cuidado con abusar de tu poder. Cuidado con tratar mal a una persona que es siervo. Y le recuerda que tenemos un amo mayor a nosotros. Les invito a leer Colosenses 4. 4, capítulo 1. O sea, capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Importantísimo, mis hermanos. Entonces, a todos los que trabajan y que se desarrollan en un área, como dijimos, jerárquica dentro de su empresa, dentro de su trabajo superior, una forma de ser obediente, de tratar con respeto, con reverencia, de ser sincero, es siendo respetuoso con quienes están debajo de tu organigrama. Recuerda, hay un amo, hay alguien que está superior a tu gerente, superior al dueño de tu empresa. Hay algo más superior que todo, que es Dios. Dios nos trata con dignidad, Dios nos trata con amor, Dios nos trata justamente. Solo Él es justo. Bueno, por último, mis hermanos, quiero que podamos reflexionar también en esto dentro de este estudio. Es que tenemos que pensar que bajo el Señor, bajo la mano del Señor, los hijos de Dios, tú si eres trabajador, empleado, tú si eres empleador o si tienes un cargo medio, un cargo alto, recuerda, mi hermano, que el principio final de todas las cosas es que estamos aquí, el Señor nos entregó estas cosas para su gloria, pero hay algo más glorioso todavía, que es la vida eterna. Y la palabra nos dice claramente, también en Colosenses 3, versículo 11, que en aquel lugar que el Señor tiene preparado, en aquella morada que tiene preparada, no hay griego ni judío, no hay circunciso ni incircunciso, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué maravilloso, mis hermanos, es poder saber que en realidad estas cosas, estos cargos altos, estos cargos bajos, estos mandos medios, son fantasías del mundo. Son cosas que, así como hubieron esclavos, hoy día existe esto. Y que el Señor tiene todo desechado porque somos todos iguales ante los ojos del Señor. Todos los llamados, todos los escogidos por el Señor para salvación, todos quienes creyeron en la buena noticia de salvación de Cristo Jesús, tienen que considerar que sus trabajos, que su baja posición, si usted se siente en una muy baja posición, que su alta posición, si usted se siente en una alta posición, son nada delante del Señor. Delante de Cristo son nada. Delante de la promesa de vida eterna son absolutamente nada. Por último, hermanos, esta palabra por sobre todas las cosas nos lleva y nos invita a que por favor, nos dice el Señor, pongamos nuestra vida laboral, así como nuestra vida familiar, así como nuestra vida eclesiástica, en obra para la gloria del Señor. No nos olvidemos. Es difícil. Quizás es una pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros. Es difícil. Quizás nos cueste. Quizás olvidamos muchas veces que nuestro trabajo es más que ir
hacer una actividad que nos genera dinero. Pero el Señor quiere que la pongamos en práctica, que su evangelio se ponga en práctica 24/7, a cada momento, en cada cosa que realicemos. Santiago 1:23 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ésta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y el 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Seamos no solo oidores de la palabra del Señor. Esta es una palabra quizás muy difícil de aplicar a nuestra vida. Sinceramente, yo pienso en mi vida laboral y pocas veces estoy consciente, o muchas veces me cuesta estar consciente en todo momento de que lo que estoy haciendo antes de hacerlo para las órdenes de mi jefatura es para la gloria del Señor. Que como yo actúe, como yo obre, como yo trate a mi jefatura, como yo trate a mis superiores dentro de mi trabajo o a mis subordinados dentro de mi trabajo, está expresando claramente lo que hay en mi corazón. ¿El Evangelio de Cristo está o no está? Y es difícil, hermanos, pero es algo que el Señor nos pide que hagamos, que seamos hacedores de su palabra. Esto hace énfasis la palabra, es que seamos hacedores de su palabra. Y cuando Dios dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, es que nosotros veamos la palabra de Cristo, que veamos esta palabra de Efesios, por ejemplo, y la usemos como un espejo para nuestra vida. Que no sea simplemente mirarla, que no sea simplemente leerla y decir: ah, sí, de verdad, tienes razón. No, examina tu corazón, examino yo mi corazón. No examines el corazón del otro, no examines el corazón de tu compañero de trabajo, no examines el corazón del hermano que tú conoces, examina tu propio corazón. ¿Soy hacedor de la palabra del Señor en mi trabajo? ¿Es la palabra un espejo que me hace ver mi debilidad, lo que debo mejorar dentro de mi trabajo? Hermanos, finalmente les quiero invitar a que puedan responder ciertas preguntas en el manual para los oyentes, que son estas dos. La primera pregunta es: ¿por qué es tan difícil para ti vincular tu fe con tu trabajo? Y la segunda: ¿qué costos podríamos enfrentar al, al, al poner al Señor en primer lugar de nuestra vida laboral? Voy a repetir la pregunta porque me trabé. Dice: ¿qué costos son los que podríamos llegar a enfrentar al poner al Señor en primer lugar en nuestra vida laboral? ¿Cómo enfrentaríamos estos costos? Hermano, espero que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor también me ayude a mí en mi vida, a que podamos cada día buscar más de su palabra y a ser hacedores cada día más de su palabra. Te invito a que oremos para finalizar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque ella es eficaz en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos amonestas con tu palabra. Y en esta hora quiero pedirte que tú nos perdones, Señor. Que tú nos perdones si es que el sacrificio de Cristo, la buena noticia de salvación, nosotros no la hemos reflejado en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Si es que la buena noticia de salvación no la hemos reflejado en nuestro hacer y en nuestra forma de ser dentro de nuestro trabajo, Señor. Padre, te pedimos que tú obres cada día en nuestra vida para que tú puedas santificarnos, Señor, para que tú puedas hacernos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, para que más personas alcancen tu reino en tu voluntad, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Provéeles, Señor, de toda bendición espiritual y sosténles en todo momento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, les mando
Un muy fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Largo